Ricardo Vázquez era considerado uno de los hombres más poderosos del país, dueño de un imperio inmobiliario construido con astucia, contactos políticos y decisiones cuestionables. Celebraba su cumpleaños número 48 en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Le Jardin Royal era su escenario ideal: mármol importado, lámparas de cristal y una atmósfera cargada de ostentación. Allí, rodeado de su esposa Patricia y sus hijos Andrea y Diego, se sentía como un emperador rodeado de súbditos. Pero lo que Ricardo no sabía era que esa noche, bajo esa cúpula de lujos y apariencias, su vida cambiaría para siempre. La cena había comenzado con una coreografía milimétrica. Chefs, meseros, músicos, todos en sincronía, orquestados como una ópera dedicada a complacer al ego del anfitrión. Ricardo, fiel a su estilo, exigía perfección. Daba órdenes sin mirar a los ojos. Corregía con desprecio y dejaba claro a cada instante que él era quien pagaba la factura. Andrea, su hija mayor, lo observaba en silencio, sintiendo una punzada familiar de vergüenza. Estudiar en Europa le había abierto los ojos a una verdad dolorosa. Su padre no era un hombre admirable, era un tirano con corbata de seda. La entrada fue servida por una joven mesera de porte sereno y elegancia inesperada. Se llamaba Isabela Morales. Tenía unos 25 años, cabello oscuro recogido y unos ojos que reflejaban una inteligencia silenciosa. Su voz era firme y educada, su trato profesional. No mostraba temor, pero tampoco desafío. Manejaba el servicio con una dignidad que desentonaba, o más bien resaltaba, en aquel ambiente saturado de superficialidad. Ricardo la notó de inmediato, no por su belleza, sino por algo que lo incomodó profundamente: la manera en que no se doblegaba ante su poder. ¿Alguna vez te has sentido observado como si tu existencia tuviera que ser justificada? Isabela sí. Desde el primer instante supo que Ricardo intentaría quebrarla. No sería el primero, ni sería fácil, pero lo que él sabía era que esa noche no había sido elegida al azar. Isabela había pedido específicamente servir esa mesa, y lo que parecía una coincidencia era en realidad el inicio de algo mucho más grande que un simple servicio de cena. Si esta historia te conmueve tanto como a nosotros, no olvides comentar lo que habrías hecho en el lugar de Isabela. Comparte este relato con alguien que necesite oírlo y suscríbete para más historias reales como esta. Ricardo, fiel a su costumbre, empezó a hacer preguntas cargadas de condescendencia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Antes de esto también servías mesas? Isabela respondía con precisión quirúrgica, cada palabra medida, cada gesto contenido. No dejaba escapar información personal, pero tampoco mostraba sumisión. Para él era inadmisible. Estaba acostumbrado a que el miedo abriera todas las puertas, pero con Isabela no funcionaba. Andrea y Diego intercambiaban miradas cada vez más incómodas. Conocían esa mirada de su padre. Era la misma que precedía a sus peores explosiones. Patricia, en silencio, apretaba la copa de vino con fuerza. Había aprendido a callar para mantener la paz, pero esa noche sentía que algo diferente estaba ocurriendo. Una tensión sorda, invisible, crecía en el aire. El primer plato llegó sin errores. Isabela servía con precisión absoluta, cada movimiento cuidadosamente ejecutado, pero Ricardo seguía buscando una grieta. Cuando preguntó dónde había aprendido a servir así, Isabela respondió con elegancia: la experiencia enseña muchas cosas. Para él fue una provocación. Su tono se endureció. Eso significa que has sido despedida de otros trabajos. Por eso estás aquí, porque nadie más te quiere. El silencio que siguió fue total. Ni un murmullo, ni un sonido de cubiertos, ni siquiera la orquesta continuó. Todos en el restaurante sintieron cómo algo se rompía. Andrea murmuró un papá,
en tono suplicante, pero fue ignorada. Ricardo se inclinó hacia Isabela con mirada de depredador. ¿Cuál es tu educación? ¿Terminaste la secundaria? Isabela lo miró directo a los ojos. Ya no era solo una mesera. Ya no era solo una mujer educada resistiendo el abuso. En su voz, aún tranquila, había una determinación que comenzaba a despertar algo en todos los presentes. Terminé la secundaria, sí, y también continué estudiando después. Ricardo se rió con crueldad. ¿Un cursito de cocina, tal vez? ¿Algún certificado para servir con más estilo? La violencia verbal estaba alcanzando su clímax. Patricia no pudo contenerse más. «Ricardo, esto es inapropiado», murmuró, su voz cargada de vergüenza. Pero él no se detuvo. ¿Inapropiado? ¿Saber quién nos sirve? ¿Ejercer mi derecho como cliente? Andrea intervino con firmeza. No es lo que preguntas, es cómo lo haces. La estás tratando como si no valiera nada. Ricardo golpeó la mesa con la palma abierta. No es igual a nosotros. Existen jerarquías, diferencias sociales, y es importante que todos entiendan su lugar. El restaurante entero cayó en un silencio absoluto. Isabela permaneció de pie, inmutable. ¿Desea que llame al gerente para que lo atienda otro mesero, señor Vázquez?, preguntó con una calma que contrastaba ferozmente con su agresión. La profesionalidad de Isabela convertía el espectáculo de Ricardo en algo todavía más patético. «No», respondió él, masticando cada palabra. «Tú vas a seguir atendiéndonos, pero recuerda quién paga tu salario esta noche». Isabela asintió con serenidad. ¿Le gustaría ver la carta de vinos para el segundo plato? Mientras se alejaba para buscarla, la familia Vázquez quedó atrapada en un silencio tenso y vergonzoso. Andrea tenía los ojos vidriosos. Diego parecía un fantasma, con la mirada fija en el mantel. Patricia apretaba la servilleta con las manos temblorosas. El ambiente era irrespirable y, sin embargo, Ricardo parecía cada vez más cómodo en su arrogancia. Al regresar, Isabela ofreció 2 recomendaciones de vinos, explicando con detalle su procedencia y maridaje ideal. Su conocimiento era profundo, refinado, y se notaba que no era simple repetición memorizada. Ricardo, desconcertado, intentó desacreditarla. ¿Has probado esos vinos? ¿O solo repites lo que te dicen? Isabela hizo una pausa y respondió con honestidad. He tenido la oportunidad de probar la mayoría, sí, señor. Ricardo se recostó en su silla, entre burlón e inquisidor. ¿Y esa oportunidad fue parte del entrenamiento o simplemente te regalaron muestras para que aprendieras a fingir que... ¿Sabes? Isabela lo miró por un instante con una expresión que no era de ira ni de miedo, sino de lástima. Elegí este vino porque es el mejor para el plato que viene. Pero si prefiere otra opción, con gusto la traeré. Perfecto, respondió él con una sonrisa maliciosa. Vamos a ver si realmente sabes de lo que hablas, o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente. Isabela se dirigió hacia la cava de vinos sin alterar el paso ni su dignidad. Diego se inclinó hacia su padre, susurrando, «Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no ha sido irrespetuosa». Ricardo no respondió con rabia, sino con esa frialdad de quien cree que está enseñando una lección importante. Porque es esencial que las personas entiendan la jerarquía social, Diego. Si permites que alguien inferior actúe como igual, debilitas tu posición. Andrea lo miró horrorizada. «Papá, ¿te escuchas? Estás hablando como un tirano». «Me escucho perfectamente», replicó Ricardo. «Soy un hombre exitoso que no se deja intimidar por empleados que no conocen su lugar». Cuando Isabela regresó con una botella de Godello de Valdeorras 2017, la abrió con movimientos expertos. Explicó las notas minerales y su armonía con la lubina y el azafrán con una seguridad que desarmó cualquier réplica técnica. Ricardo probó el vino con escepticismo, pero no pudo negar que era una elección sublime.
¿Cuánto cuesta esta botella?, preguntó buscando una grieta. 350 euros, señor. Ricardo se atragantó. Más cara para burlarte de mí. Isabela, sin cambiar el tono, respondió. Elegí la mejor, pero puedo traer otra opción si lo desea. Ricardo negó con la cabeza, tragándose su orgullo. Está bien, solo espero que valga cada centavo. Lo que más lo perturbaba no era el precio ni el vino. Era la certeza de que ella sabía más que él, que, en esa mesa de poder, su control se desmoronaba ante la elegancia silenciosa de una mujer que no se dejaba romper. Y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. El segundo plato fue servido con la misma precisión impecable que el primero. Lubina sobre risotto de azafrán, acompañada de vegetales cortados con perfección geométrica. Isabela lo presentó sin una sola palabra de más, su compostura intacta, a pesar del aire denso que se respiraba en la mesa. Pero Ricardo ya no buscaba fallos en el servicio. Lo que deseaba ahora era algo más oscuro, quebrar la dignidad de Isabela. Era como si su existencia desafiara todo en lo que él creía. «Quédate un momento», le ordenó justo cuando ella se disponía a retirarse. Patricia cerró los ojos con resignación. Andrea y Diego se tensaron como cuerdas. Ya conocían ese tono, el mismo que usaba Ricardo cuando estaba a punto de aplastar a un socio en una junta. «¿Cuánto ganas trabajando aquí?», soltó sin mirarla. «Papá, eso no se pregunta», murmuró Andrea con urgencia. Ricardo sonrió con hipocresía. «Solo quiero saber cuánto dejar de propina». Todos sabían que era una mentira. No buscaba reconocer el valor del trabajo de Isabela, sino exponerla. «Mi compensación es privada, señor Vázquez», respondió ella con cortesía firme. «Pero le aseguro que cualquier cantidad será apreciada». «¿Privada?», soltó Ricardo riendo con crueldad. «Cuando limpias mesas, tu sueldo no es exactamente información clasificada». Se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con veneno. «Apuesto a que ganas $1000 al mes. Si acaso, eso significa que lo que te pago esta noche equivale a 3 años de tu vida». Isabela no respondió, pero Andrea notó cómo su cuerpo cambiaba sutilmente. No era miedo. Era como si estuviera tomando aire antes de sumergirse. «¿Te das cuenta de la diferencia entre tú y yo?», continuó Ricardo, disfrutando cada palabra. «¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si fueras mi igual?». «Ricardo, por favor», Patricia suplicó, su voz rota. «Esto ya es suficiente». Él ni siquiera la miró. «No, Patricia, no es suficiente. Esta chica necesita entender», se volvió hacia Isabela. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?». Isabela lo miró por primera vez directamente, sin rastro de temor. «Tu actitud», continuó él, levantándose. «Actúas como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si estuvieras haciendo un favor y no ganándote el pan. Honestamente, ¿crees que respetas tu trabajo?». «Lo respeto profundamente, señor Vázquez», respondió ella con una calma que comenzaba a volverse afilada. Esa frase lo golpeó de una manera que ni él entendía. Lo llevó a un recuerdo enterrado, al niño pobre que una vez fue, al que le negaron respeto por no tener nada. Pero en vez de compasión, lo que sintió fue furia. ¿Respetas limpiar después de gente como yo? ¿Respetas vivir de las migajas de los poderosos? «Respeto el trabajo honesto, sin importar su forma», replicó Isabela. Y esta vez su voz ya no era neutra. Había en ella una fuerza antigua, algo que venía desde muy adentro. Diego se levantó de golpe. «Ya basta, papá, comportando como un loco». Ricardo rugió. «Siéntate, esto no te incumbe». «Sí, me incumbe», gritó Diego. «Y como adulto te digo que estás siendo un monstruo». La confrontación hizo que los comensales del bar se volvieran a mirar. El gerente comenzó a caminar hacia ellos, indeciso. Isabela aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Ricardo la detuvo con la voz. «No te muevas, no he terminado contigo».
No he terminado contigo, señor Vázquez, dijo Isabela, y esta vez su tono ya no. Era el de una mesera educada. Seguía siendo profesional, pero algo había cambiado. Había perdido la deferencia. Creo que sería mejor que otro miembro del equipo continuara con el servicio. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Mejor para quién?, preguntó con veneno. Mejor para usted, para su familia y para todos los que aún intentan salvar esta noche de la ruina completa, respondió ella sin apartar la mirada. Hubo un segundo de silencio en que todos contuvieron la respiración. Andrea se inclinó hacia su madre. «Mamá, esto se va a salir de control». Patricia asintió. Ya se salió. Ricardo dio un paso hacia Isabela, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes qué creo?», dijo con voz baja y cargada de desprecio. «Creo que necesitas una lección de humildad. Has fingido ser algo que no eres durante demasiado tiempo». Patricia se levantó. «Ricardo, para ahora mismo, o llamo a seguridad». «¿Seguridad?», se burló él. «¿Para proteger a una mesera que no sabe cuál es su lugar?». Se volvió hacia Isabela con una sonrisa cruel. «Dime, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Has podido pagar una cena de $40,000? ¿Has volado en primera clase? ¿Has tenido una casa de más de 10 habitaciones? No, señor», respondió Isabela con voz firme. «Entonces, ¿por qué actúas como si fueras mi igual?», rugió Ricardo, su voz resonando por todo el restaurante. Fue en ese momento cuando el gerente finalmente llegó a la mesa. «Señor Vázquez, ¿hay algún problema que podamos resolver?». Ricardo ni lo miró. «El problema es que su empleada no entiende cómo tratar a un cliente importante». «Señor Morrison», intervino Isabela, dirigiéndose al gerente con calma. «He tratado de mantener el servicio profesional toda la noche. Si prefiere, puedo transferir la mesa». «¡No!», gritó Ricardo. «No vas a escaparte, vas a quedarte y vas a aprender lo que significa el respeto». Fue entonces cuando cometió el error que cambiaría su vida. Ricardo se acercó tanto que podían sentir el aliento del otro. Con una voz cargada de veneno, pronunció las palabras que sellarían su destino. «Eres solo una mesera patética. Nunca serás nada más en la vida. Y es hora de que lo aceptes». El silencio que siguió no fue solo tenso, fue absoluto, total, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Isabela lo miró largamente. En sus ojos ya no quedaba paciencia, ni tolerancia, ni compasión. Solo quedaba verdad. «Señor Vázquez», dijo finalmente, «creo que es momento de que escuche una historia diferente». Todos se inclinaron inconscientemente hacia adelante. Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Qué estás diciendo?». «Solo quiero hacerle una pregunta», dijo ella, con voz clara. «Usted ha hablado toda la noche de su éxito. ¿Cómo lo consiguió exactamente? ¿Cómo construyó su fortuna?». Ricardo se irguió, como si le acabaran de dar una medalla. «Con trabajo duro, visión, inteligencia, cosas que tú no entenderías». «Trabajo duro», repitió Isabela. Y había algo en su tono que hizo que Patricia se enderezara en su asiento. «¿Y los terrenos de la comunidad San José?», preguntó ella con suavidad. El rostro de Ricardo se desfiguró. El color abandonó su piel. Andrea y Diego lo miraron con el ceño fruncido. «¿Cómo sabes ese nombre?», balbuceó Ricardo. Isabela no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió al gerente. «Señor Morrison, ¿podría traerme una silla? Esta conversación será más larga de lo esperado». El gerente, atónito, obedeció. Isabela se sentó frente a Ricardo con una elegancia que desentonaba con el uniforme de servicio, y al hablar de nuevo, su voz había cambiado. Ya no tenía acento de clase trabajadora. Era el español de una mujer educada, formada, segura. «La comunidad San José», comenzó, «estaba compuesta por 150 familias que vivieron allí por generaciones. Gente honesta, trabajadora, inmigrantes que construyeron una vida con esfuerzo.
Ricardo comenzó a temblar. Usted usó contactos políticos para reclasificar esa zona como terreno de riesgo ambiental. Obligó a todos a vender por una fracción del valor real. Luego, usando los mismos contactos, reclasificó el área como desarrollo premium y multiplicó su valor por 1000. Eso es mentira, murmuró Ricardo, pero ya sin convicción. No lo es, replicó Isabela. Cuando intentamos luchar legalmente, contrató abogados para dilatar el proceso hasta que no nos quedara dinero. Usted no ganó un imperio. Usted lo robó. El restaurante estaba mudo. Todos los clientes y el personal escuchaban como si asistieran a un juicio público. ¿Sabe cómo conozco todos esos detalles?, preguntó Isabela. Porque mi familia fue una de las desplazadas. Mi nombre completo es Isabela Morales Sandoval. Mi padre era Miguel Morales. Él dirigía la cooperativa de vivienda de la comunidad. Fue quien organizó las protestas pacíficas. Fue quien usted destruyó. Ricardo dio un paso atrás, como si las palabras fueran puñaladas. ¿Recuerda lo que le hicieron?, continuó Isabela, su voz comenzando a quebrarse. Falsos cargos de incitación a la violencia. Lo metieron preso, lo incluyeron en listas negras. Nunca volvió a trabajar en la construcción. Murió a los 45 años de un ataque al corazón, humillado y sin poder mantenernos. Ricardo lloraba de verdad, por primera vez. No sabía que eras... ¿Qué? ¿Humana?, replicó ella. ¿Con una historia? ¿Una familia? Andrea estaba en lágrimas. Diego se cubría el rostro con las manos. Patricia lo miraba como si recién lo conociera. Mi madre trabajó 3 empleos. Yo abandoné la universidad. Vivimos en un cuarto por años, dijo Isabela. Durante 15 años soñé con este momento, y cuando supe que vendría a cenar esta noche, pedí específicamente ser su mesera. Isabela sacó una fotografía vieja y la colocó frente a Ricardo. Esta es mi familia, el día antes de que sus máquinas destruyeran nuestra casa. Ese hombre es mi padre, esa niña soy yo. Ricardo temblaba. Puedo compensarte, darte dinero, lo que quieras. ¿Cree que esto es por dinero?, respondió ella. Su dinero está manchado de sangre. Cada peso que tiene es producto del dolor. Entonces sacó un sobre legal. Esto es una demanda colectiva. Tengo pruebas, grabaciones, testimonios. Si firma este acuerdo, cede el 80% de su fortuna y crea un fondo para reparar lo que destruyó. Si no lo hace, esto va a la fiscalía mañana. Usted elige. Ricardo cayó de rodillas, suplicando. ¿Podrás perdonarme algún día?, murmuró. Isabela lo miró largamente. El perdón no se compra. Gana. Yo no puedo darte eso. Solo puedes enfrentarte a tu conciencia y decidir qué hombre quieres ser con el tiempo que te queda. Ricardo asintió lentamente. Esa noche, su imperio comenzó a derrumbarse y, por primera vez en décadas, nació dentro de él algo nuevo. La posibilidad de redención. 3 días después, Ricardo firmó la cesión de su fortuna. Las familias comenzaron a reconstruir. Y para sorpresa de todos, Isabela ofreció algo más, un trabajo. Queremos que seas el coordinador del nuevo proyecto San José. No por compasión, sino porque nadie entiende mejor el daño que alguien que ya lo causó. Ricardo aceptó. Y desde entonces, bajo las estrellas que su padre le mostró en su infancia, Isabela comenzó a ver algo inimaginable. Un hombre que alguna vez fue un monstruo, aprendiendo a ser humano.